Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Si me permiten, voy a saludar en primer lugar a Milagros Tolón, concejala y diputada nacional, a Ana Pérez Álvarez, concejala de la Cultura del Ayuntamiento de Toledo, y el resto de autoridades y otros concejales que han acudido con ella. En la mesa, para que lo vean, se encuentra conmigo Valle Sánchez, periodista de ABC, Francisco Carvajal y Enrique Sánchez Lubia. Esta tarde afrontamos la segunda sesión del Festival Novela Negra de Mazapán Noir, que está organizado por la Biblioteca de Castilla-La Mancha en colaboración directa con el Club de Novela Negra de la Librería Taiga y que está patrocinado por el Ayuntamiento de Toledo, Mazapanes de como probablemente ya conozcan todos los que han accedido a nuestro programa, esta quinta edición de Mazapán Noir lleva como subtítulo el espacio de la mujer en la novela negra. La intención es dar visibilidad a personajes y autoras femeninas dentro de este género que ha sido catalogado preferentemente masculino. Y eso es lo que hace Enrique Sánchez Lubia en su última obra, que es la que venimos a presentar esta tarde. Crónica negra de Toledo, truanes, pícaros, asesinos y otras gentes de mal vivir. En ella va a poner en valor, va a destacar la participación de algunas mujeres, porque también hubo mujeres en esta crónica, ¿verdad Enrique? Que ha recogido su libro. Con este libro, Enrique Sánchez Lubia ha sido su tónica general de destacar a la luz personajes y situaciones que en su momento fueron conocidas, pero que con el tiempo han pasado al olvido. Recordemos todos en su obra personajes como Melina Carreño, de quien este mismo año ha presentado un documental, Domingo Alonso, Luis Alberca, entre otros, que figuran personajes de sus libros, que por supuesto pueden encontrar en esta biblioteca. En esta ocasión, Enrique se rescata personajes anónimos, que fueron los protagonistas de las crónicas de sucesos que acaecieron en nuestra ciudad de Toledo entre el año 1823 y 1935, y a los que Enrique ya dio visibilidad en las columnas de suplemento cultural Artes y Letras de Castilla-La Mancha del diario ABC. Para aquellos, si hay aquí que no les conozca todavía, le van a presentar a continuación, pues decir que Enrique Sánchez Lubia es licenciado en Ciencias de la Información, periodista y autor de más de una treintena de libros sobre distintos temas. Uno de ellos, en concreto, que presentamos esta tarde, está editado en el sello editorial Terromano, cuyo catálogo se encuentra este libro que mencionamos hoy, Crónica negra de Toledo, truanes, pícaros, asesinos y otras gentes del mal vivir. Los que conocen la editorial Terromano saben que se dedica a recuperar libros olvidados y sobre todo ha dedicado una especial atención en la recuperación de libros de la bibliografía toledana. Yo voy a ceder la palabra a Enrique, que es quien lo va a presentar al resto de los ponentes. Así que Enrique, cuando quieras. Gracias, Marilo. Gracias a todos por asistir esta tarde a la presentación de este nuevo libro. Y como decía Marilo, y yo comentaba el otro día en la presentación del Festival de Mazapán Noir, al igual que los grandes ríos surgen de las montañas y de las sierras con un pequeño venero, una pequeña fuente, y con el escurrir se van convirtiendo en grandes cauces fluviales, pues en estos últimos años en la ciudad de Toledo han ido apareciendo diferentes iniciativas culturales que surgiendo prácticamente de la nada, pues en los últimos años se han ido creciendo, ¿no? Tenemos la semana pasada el Cautivo de Cibra, el Festival Guapid, y Mazapán Noir, pues es una de esas iniciativas que surgió del mismo de estos clubes de lectura en la librería Taiga, y con el apoyo de la Biblioteca Regional pues ha convertido en esta realidad cultural. Esta es su quinta edición y yo he tenido afortunadamente la suerte de colaborar en todas ellas. Así es que Joaquín, gracias otro nomás por acogerme, y este año presento este libro, Crónica negra de Toledo. Este es un libro que comenzó a gestarse hace tiempo. Yo en el transcurso de mis diferentes investigaciones sobre el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del primer tercio del siglo XX, siempre me llamaban la atención los sucesos que iba viendo en la prensa y en los periódicos. De tal forma que fui recogiéndolo, creé una carpeta en mi ordenador y fui guardando diferentes archivos, pensando que alguna vez podría hacer algo con ellos. Esa oportunidad llegó en el año 2016, en el suplemento cultural de ABC, Artes y Letras Castilla-La Mancha, un suplemento cultural que se empezó a publicar en el año 2000, y yo desde el primer momento colaboré con ellos, y que bueno, pues en el año 2016 empecé a compilar estos sucesos, publicándolos bajo el epígrafe de esbozos para una crónica negra de antaño, y esos esbozos, como ya son algo más que un esbozo, son una realidad. Nos acompaña en esta mesa Valle Sánchez y María José Muñoz, son los coordinadoras de este suplemento cultural, que sigue editándose ahora ya en digital, y te dejo la palabra a Valle. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Cuando Quique me pidió que estuviera hoy aquí en la presentación de su último libro, no pudo hacerme más ilusión, Quique. Me acordé de cómo te conocí
con 21 años, recién terminada la carrera, empezaba a trabajar en mi ciudad, en ABC, un periódico que había desembarcado en Toledo solo 2 años antes. Fueron tiempos muy felices, de dudas también y de incertidumbres, con César, que estaba por ahí, que era mi jefe entonces, después con Antonio y con Mercedes, que todavía sigo con ellos luchando, también con Nano, que veis también que estaba por aquí hace un rato. Bueno, todo fue eso. Toledo en aquellos años, Quique, a principios de los 90, estaba en pleno cambio. Se había convertido en capital de Castilla-La Mancha y recibía a gente de todas partes. Éramos muy pocos los periodistas de la ciudad, la mayoría de ellos llegaron de fuera para trabajar en los medios de comunicación que se multiplicaron con el nacimiento de la comunidad autónoma. Quique fue uno de esos pioneros. Llegó muy joven allá de Toledo, pero cuando yo le conocí, en 1991, ya hace 32 años, Quique seguía siendo muy joven, pero ya era toda una institución en la ciudad. Era de esos periodistas admirados y respetados por todos. En esa época ya era funcionario y desempeñaba el cargo de jefe de prensa del ayuntamiento, el sitio de referencia para todo periodista que quiera trabajar en la ciudad de Toledo. Él no lo sabe, pero a mí su apoyo en esos primeros años me dio mucha fuerza para creer que podía hacer bien mi trabajo, a pesar de mi inexperiencia. Siempre fue amable y cariñoso conmigo, y recuerdo esos años, en la época de Joaquín Sánchez Garrido, como alcalde, como los mejores años de mi vida profesional, al menos los más ilusionantes. Eran otros tiempos, ¿verdad, Antonio? Aquí que todos los que estamos aquí le conocemos, sabemos de su larga trayectoria profesional, como escritor, periodista, historiador. Además, ha tenido la suerte de vivir y conocer las ciudades de las entrañas trabajando para 8 corporaciones y 5 alcaldes de Toledo, con milagros solo en los últimos años. Pero nunca se olvidó de su pasión por el periodismo. No ha dejado nunca de buscar historias, publicar artículos y libros de los que, entre otras cosas, ha rescatado del olvido a grandes personajes de esta ciudad, de todas las ideologías, como el alcalde Valdedule, como comentaba, o el concejal Domingo Alonso. Rafael del Cerro, que hoy no ha podido estar aquí, no sé si le ha dado tiempo a llegar, en su brillante prólogo del libro destaca su faceta investigadora y historiador, pero también su interés por dar vida a lo secundario, a los olvidados y también a los perdedores. Y todo eso está muy presente en este libro. En junio de 2016, como ha recordado Quique, publicó su primera crónica negra en nuestro suplemento Artes y Letras de ABC. Durante 4 años, hasta marzo de 2020, en mi correo electrónico recibía puntualmente, cada 15 días, una nueva entrega. Un texto siempre perfecto, hasta la última coma. Crónicas documentadas, precisas, rigurosas y también muy amenas. De esas que dan mucha envidia a cualquier periodista. Aventuras y desventuras de bandidos, crímenes, ejecuciones, motines y hasta supuestas apariciones marianas. Era crónica negra sin morbo, elegante, pero sin edulcorar los hechos lo más mínimo. Su objetivo, como él mismo ha dicho en alguna ocasión, era tanto dar a conocer una faceta poco estudiada de la vida de los toledanos, como la de recuperar el trabajo de grandes periodistas, como así ha hecho con Federico Lafuente, Emilio Bueno, Antonio Garijo u otros. Estas crónicas sobre truanes, pícaros, asesinos y otras gentes de mal vivir son un auténtico lujo. Ya lo fueron cuando se publicaban en ABC, que eran muy bien recibidas por los lectores y también muy comentadas en redes sociales, y ahora se pueden disfrutar ampliadas y con 5 nuevos sucesos. En este libro que hoy se presenta se recoge de forma cronológica una selección de hechos de Toledo y de su provincia desde el 19 hasta el primer tercio del 20. Quique no ha querido ir más allá, nunca pensó en remover el dolor de nadie con sus crónicas. Y entre sus páginas se encuentra, como mucho de lo que Quique ha escrito, su amor y su pasión por Toledo, que ya es su ciudad, una ciudad que ha sabido entender como pocos, porque ha investigado y rebuscado su historia para recordarnos lo que fuimos y lo que somos. Fue una suerte tener a Quique en las páginas de ABC durante tantos años, y ahora lo será para todos los que os sumerjáis en las páginas de su libro. Muchas gracias. Me ha costado porque no estoy acostumbrada a hablar. Yo recuerdo una conversación en la Secretaría del Ayuntamiento, coincidiendo en el año 91 y luego después en un cambio de corporación que pasó una etapa mala y bueno, recuerdo perfectamente. Antes de que estas crónicas concluyesen su recorrido, que fueron en principio 50 entregas en el diario ABC, todo Paco Carvajal, con quien yo había colaborado en algunas ediciones haciendo prólogos y epílogos para la edición de 2 obras suyas muy toledanas, como eran Ángel Guerra de las 2 y del amor Gobierno Toledo de Félix Lavalle, me tiró la caña y me dijo que estas crónicas debían compilarse en un libro. Pues una vez terminada la serie, durante los meses del confinamiento, pues aproveché para reestructurarlas, para ampliarlas, porque lógicamente en el suplemento de ABC, pues las crónicas tenían una extensión de 3 o 4 folios como mucho, había sucesos en los que tenía mucha más información
y entonces pues las fui compilando, las fui ampliando, y así surgió el primer borrador de este libro. Paco me pidió entonces que lo ampliara con algunos sucesos más que están relacionados con las guerras carlistas, con la fábrica de armas, por razones personales y sentimentales suyas, y que hiciera algo relacionado con los diferentes robos habidos en las joyas de la Virgen del Sagrario y su traslación a textos literarios. Hice ese encargo y bueno, y ese fue el punto inicial para hacer este libro, que bueno, ha tenido vicisitudes, ha tenido altas y bajas como todo proyecto. Ha habido momentos en que teníamos ya prevista la fecha para hacerlo y ha habido que recoger las velas para proponerlo, y por fin hoy pues lo hemos visto realidad. Así que Paco, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues la génesis del libro ya lo ha contado Enrique sumariamente. La verdad es que tirar la caña que Enrique pique no es demasiado difícil, hay que decirlo. Yo tuve la suerte de conocer a Enrique en el año 2014, aquí mismo, en un ciclo maravilloso que hubo sobre Urabaya. Conocí a Quique, conocí a Jesús Fuentes, a Eduardo Butragueño, a Carlos Pantoja, entre otros, y el libro fue surgiendo pues un poco cuando empecé a leer las crónicas de ABC, que yo coleccionaba, las imprimía, las subrayaba, iba haciendo mis notas, y ya en el 2017 participó Quique, también de la caña, y conseguida en unas jornadas que hicimos en el Castillo de San Servando sobre Toledo negro y criminal, donde ya adelantó algunas. Entonces se juntaron el hambre con la gana de comer y surgió de manera natural la idea. ¿Por qué me interesa el libro? ¿Por qué me interesaba? Pues que además del morbo que da todo este tema de casquería y de libros de faltas y de juegos y tal, también por algunas referencias familiares, ¿no? Mi abuela era de la Barbosa y me contaba de niño pues algunas de las cosas que aquí, de los sucesos que aquí hablaba de Moraleda, de los Famillones, y mi padre pues también comentaba sobre todo el asesinato de Moraleda, que fue un drama terrible. Y luego también porque es un libro, en la bibliografía de Toledo y de cualquier otra ciudad suele haber dos tipos de libros: los que hablan de los grandes personajes, de la historia, y luego los que hablan, pues digamos, de la parte más oculta, misteriosa de la ciudad. Pero siempre hay unos grandes habitados, que son los habitantes de la ciudad, son, en este caso, los toledanos. El toledano corriente y moliente, pues es difícil que aparezca. O bien tenemos una crónica de Garcilaso o no sé quién, o tenemos un libro sobre fantasmas, duendes, que está muy bien todo, pero en general los habitantes de la ciudad, los toledanos, no suelen aparecer. No voy a entrar en el contenido del libro, y creo que también Milagros. Es un libro que es el reverso de los ecos de sociedad, serían los susurros de la gente, pero hay dos aspectos que sí que además de del propio contenido me interesaron mucho. Uno es la relación, el periodismo y los periodistas que aparecen, que siempre me gustan, aunque me causan algún pequeño problema familiar, porque hace poco me compré la colección de blanco y negro completo, el año 36, y me estuvo a punto de causarme un conflicto familiar grande. Afortunadamente lo resolví subiéndolos a la bordilla. Y luego también, esa prensa es la base son las fuentes de Quique, ¿no? Que hace un trabajo, puedo asegurar, minucioso y de verdadero entomólogo, ¿no? Y luego también otra cosa que me gusta mucho de las crónicas de Quique es la ciudad. La ciudad también, no la gran ciudad, no los grandes monumentos, ¿no? Sino la otra, Toledo, ¿no? Tanto instituciones como pueden ser el nuncio, el manicomio, el asilo, las cárceles, las banquerías, también. Hay no sé qué es, creo que es Navarro. Sino también aparece ese otro Toledo que no son los grandes monumentos, aparecen lugares para mí muy queridos como Solanilla, el Corralillo de San Miguel, la Escalera de San Sebastián, el barrio de San Blas, el Chacón de la Marga, que no sabía que existía hasta que... ¿Cuál ha sido la génesis de la edición? Pues ha sido larga. Soy lento, meticuloso y un poco bastante puñetero, depende de quien me pregunte, ¿no? He comprobado todos los datos de Enrique, son 200, y solamente le he descubierto un pequeño error con Vidal. Enrique sí que ha demostrado tener conmigo una paciencia de Job en todo esto, porque además el libro siempre tiene muchas dificultades, y al final el libro
no se hubiera acabado nunca, porque aparecían siempre materiales y después decidimos cortar. Ya han quedado materiales para otro libro que tengo la idea de hacer un año, pero conociendo que serán 4, 5 o 6 años. Bueno, pues no digo más. Para mí lo más gratificante del libro ha sido trabajar con Quique y disfrutar mucho y aprender mucho con él. Gracias. Por estar aquí otra vez más conmigo. Milagros siempre me dice que cuando presenten un libro quiero estar contigo, y la verdad es que llevamos así unos cuantos. Eres la persona que más me gusta presentar. Y presentaré. En el futuro, sí. Bueno, Milagros todos la conocéis, pero aparte de su faceta como alcaldesa y diputada, ella también es licenciada en Historia, que sé que por eso estos temas también le gustan y le atraen. Milagros, gracias de nuevo por estar conmigo. Bueno, pues muchas gracias. Yo le decía a Quique, creo que fueron 3 años, va a ser 3 años ahora, o 4, Quique, no te jubiles, sigue conmigo en el ayuntamiento. Y me decía, me tengo que jubilar, ya sé, porque se quería jubilar, porque en estos 4 años ha presentado muchos libros. Y por cierto, ya os digo que la semana que viene, o esta semana, el viernes, presentan otro, él, y la semana que viene 11 personas más, sobre un personaje, bueno, lo dirá luego él, y que yo creo que también va a tener mucha importancia para la ciudad de Toledo. Quiero dar las gracias a Quique por invitarme. Por supuesto, agradecer a Telesforo. Nos conocimos empezamos a trabajar juntos de manera muy profesional y con mucha dedicación en el año 2016, cuando la ciudad de Toledo conseguimos que fuera capital gastronómica de la capital española de la gastronomía. Y bueno, y ahí trabajamos conjuntamente, no solamente en lo que es el mazapán, sino lo que es la artesanía de la ciudad de Toledo. Y bueno, pues quiero también agradecer su trabajo. Por supuesto que a la Biblioteca Regional yo creo que estoy aquí, una vez a la semana por lo menos estoy aquí, por toda la actividad cultural que está haciendo en la ciudad de Toledo. A Paco, han sido muchos libros los que hemos presentado, efectivamente. Yo creo que uno de los últimos fue Don Amor viaja a Toledo, de Uravallen, uno con Quique también, y cómo no, a Valle, que además la conozco de hace muchos años, y que cuando se habla de temas culturales y toledanos, ella abre los ojos así con más fuerza, porque realmente es una toledana. Y yo siempre digo que para ser toledano o toledana no hace falta haber nacido, sino amar a la ciudad de Toledo como es, con su pluralidad, no solamente cultural, sino también artística. Por tanto, para mí es un placer estar hoy aquí, en un día complicado. Vengo de Madrid, pero tenía que estar con Quique porque era mi compromiso, y aquí estoy, y con muchísimas personas toledanas y del mundo de la cultura de la ciudad de Toledo, donde vamos a seguir trabajando para que la cultura no retroceda ni un ápice en esta maravillosa ciudad. Y además, con este libro, yo quiero exponer que la gran mayoría de estos artículos aparecieron entre el año 2016 y el año 2020 en un suplemento, en el suplemento cultural, el famoso suplemento cultural de artes y letras de Castilla-La Mancha del diario ABC. Y además aquí también quiero comentar algo de ABC, porque el periódico ABC desde los años 90 tiene una especial singularidad, y es que son muchos los objetivos que tiene para fomentar la cultura de nuestra tierra. No solamente de la ciudad de Toledo, también de Castilla-La Mancha y también, por supuesto, de toda España. Por tanto, ha sido también un instrumento muy importante para difundir y para investigar la cultura de nuestra ciudad. Incluye también una reseña de periodistas toledanos, este libro, que dirigieron o escribieron enseñadas cabeceras que se vendían en Toledo hasta el año 1936, un año que todos sabemos por qué dejaron de escribirse. Y estas presentaciones se enmarcan, como decía Quique, dentro del Festival de Novena. Antes de comenzar, porque además el protagonista es Quique, yo quiero, como historiadora, pero también he sido alcaldesa 8 años, y Quique me ha enseñado a amar a 2 personajes que tienen mucha vinculación con Toledo. Y me quiero referir a Alberto Sánchez
y a, para mí un personaje, y a Galdós. Alberto Sánchez, hace muy poquito tiempo, se cumplieron 60 años de su muerte. Alberto Sánchez tiene una escultura, bueno, no es una escultura, es una imitación de una escultura que también tiene mucha simbología, que está además en el Reina Sofía, donde la famosa escultura que yo creo que es muy significativa, donde dice que, donde Alberto Sánchez decía que el pueblo español tenía un camino que conduce a una estrella. Empezamos a celebrar, a conmemorar a este personaje tan importante de la ciudad de Toledo, que muchos años ha estado olvidada y siempre ha sido, yo tendré que decir que siempre ha sido porque Quique se empeñó, oye mira, tenemos que llevar a cabo realzar la figura de Alberto Sánchez. Y de Galdós, no sé si recordaréis que hace muy poquitos años se cumplían 100 años de la muerte de Pérez Galdós, y el Cerro Virgen de Gracia era el Cerro Virgen de Gracia después de la Guerra Civil. En la dictadura se cambió el nombre y se puso ese nombre, pero realmente era el cerro que estaba dedicado a Pérez Galdós. Pues bien, el ayuntamiento, nosotros lo que quisimos fue dedicar esa plaza, ese cerro, a la figura tan importante de Galdós. Y lo ha dicho Quique, soy licenciada en Geografía e Historia, mi especialidad es la Historia Contemporánea. Cuando yo, el 13 de junio de 2015, tomé posesión como alcaldesa de la ciudad de Toledo, lo sabe Quique perfectamente, mi discurso fue un homenaje a las mujeres, pero no a cualquier mujer que ha tenido mucha relevancia en la historia, sino a las mujeres anónimas, a las mujeres que han hecho que mujeres como nosotras hoy estemos aquí llevando a cabo negocios, estando en puestos políticos, en general a mujeres que forman parte de esa historia, de esa intrahistoria, que son mujeres anónimas. Y esto es lo que realmente yo creo que reproduce este libro que hoy Quique nos viene a presentar. Y quiero decir que cuando nos acercamos al conocimiento de nuestro pasado, siempre aparecen ante nosotros personajes históricos pues, de grandes hechos. La reina Isabel, Cristóbal Colón, descubrimientos trascendentales, pero siempre se olvida esa parte tan importante como son los personajes anónimos que hacen que esas figuras pues, estén presentes a lo largo de la historia. Y fuera de ese gran foco pues, quedan también muchas cosas y muchos personajes que han servido para que la historia vaya pues, alimentándose de figuras muy importantes y que se vayamos desarrollando. Y en las últimas décadas, lo que sí que hemos visto que han proliferado, pues han sido los estudios sobre las historias más cercanas, las historias cotidianas, lo que hacemos en el día a día y sobre aquella a la que anteriormente no se ponían los focos. Y esa aproximación ha sido denominada como, los historiadores decimos, como intrahistoria, y con esta intrahistoria hemos conocido, y esto lo sabemos perfectamente, muchos más detalles de nuestra historia. Mira, aparece Rafa. Una de las características de esta intrahistoria es que contribuyen a una cosa, a dar voz, a dar conocimiento de quienes estuvieron en ese momento protagonizando algo muy importante que es un hecho de la historia. Y en este campo, Quique lo sabe hacer muy bien. Quique ha encontrado un camino para desarrollar algo tan importante como es su profesión periodística. Yo muchas veces le confundo, le presento a Quique y se me viene a la cara y digo, ¿es historiador? Digo, no, es periodista. Bueno, los periodistas tenéis gran parte de historiadores. Y lo ha hecho además fijándose también en los perdedores, en los olvidados. En los perdedores, en los olvidados, en quienes un día tuvieron cierto protagonismo social y luego quedaron olvidados en los repliegues del determinismo. Fruto de ese interés han sido numerosas las aportaciones que en los últimos años hemos podido presentar, Quique ha podido presentar, y que se han hecho de historia toledana, desde figuras de los diferentes dirigentes socialistas como Julián Besteiro o Domingo Alonso, a contarnos también la vida cotidiana de la Segunda República en la ciudad de Toledo, del que tenemos un personaje muy querido para los dos,
o el último trabajo dentro de los cuadernos del archivo secreto, que es una excelente semblanza del inspector de educación Pedro Riera Vidal, que fue diputado de Toledo en las Cortes Constituyentes de la Primera República en 1930. También de su mano conocimos la vida en Toledo de Francisco Machado, hermano de los famosos poetas, y también la relación de esta familia con la ciudad de Toledo, porque la ciudad de Toledo empezamos con autores que hace muchísimo tiempo, como Garcilaso de la Vega, y yo creo que en todas las épocas ha habido gente no anónimas, gente que conocemos que ha tenido un importante protagonismo en la historia de... Otros libros suyos han rescatado a mujeres. Y ahora que es tan importante para nosotros y para nosotras el llevar a cabo esas luchas para que la mujer tenga su espacio y su lugar, pues mujeres olvidadas, mujeres que no han tenido nunca el protagonismo, como un personaje para mí también muy querido, como era el caso de Melina Carreño. Melina Carreño fue Miss España durante la época de la República. Y bueno, y también Luisa Alberca, una gran escritora de seriales radiofónicos en la España de los 90. En fin, una serie de personajes donde Quique lo que también va es recopilando y, como digo, haciendo esa escritura muchísimo más afable y muchísimo más agradable. Ahora nos ofrece esta crónica negra, que lo puedo asegurar, es un libro estupendo para leer y además es una forma de acercarse a nuestro pasado desde una perspectiva menos frecuente, que es la bibliografía toledana. La bibliografía toledana, que cada vez hay escritores y autores que van recopilando para sacarla y para que podamos disfrutar de ella. Como se dice en la contraportada, el propio Quique dice en la contraportada de esta obra, a través de estas páginas nos aproximamos a la cara B de la historia cotidiana de nuestros antepasados. Aquí vamos a encontrarnos con personajes que de alguna forma y de forma también voluntaria o por los azares de la vida se han convertido en protagonistas. Porque sí, porque a lo largo de la historia puede pasar y la casualidad hace que se conviertan en protagonistas de estas crónicas, algunas de ellas, como decía, también vaya publicadas en el diario del ABC, que ahora se nos presentan ampliadas y portadas de época. Aprovecho antes de terminar mis palabras para también felicitar a los responsables de este festival por esta nueva edición, para que sigamos aportando. Aquí está la concejala de Cultura, a la que saludo, y también el concejal de Turismo, para que el Ayuntamiento siga apostando por la cultura en nuestra ciudad, ayudando a los escritores, a los editores, con esas ferias que hemos tenido del libro, y sobre todo para que en este momento, en que además quiero trasladar mi satisfacción de que en esta edición el tema genérico del festival sea el espacio de la mujer en la novela. Muy importante que esto es así. Y como termino ya, dar la enhorabuena a Paco, y por supuesto quiero terminar agradeciendo a Quique por permitirme hoy, en esta tarde tan especial del mes de noviembre, estar contigo en la Biblioteca Regional en esta presentación de tu libro, que, como te he dicho, espero que presentemos juntos. Gracias. El tema del libro, gracias a Rafa del Cerro, que ha llegado en última hora y que, bueno, ha hecho un prólogo, vale, lo ha definido, no me da pudor. La verdad es que ahora es que lo leo me da pudor porque apenas me reconozco en lo que dice Rafa, y solamente, pues, si la ven ustedes, pónganle el filtro de la amistad, la bonomía que te caracteriza, porque son palabras demasiado preciosas. Y bueno, pues vamos a empezar con el libro. Yo te voy a sentar aquí, Paco, porque hace una proyección, si os alcanzáis o si bajáis abajo, os lo agradezco.
la historia del periodismo español hubo un acontecimiento fundamental que fue el crimen de la calle de Fuencarral. El crimen de la calle de Fuencarral ocurrió a finales de 1880. Apareció una mujer, una rica viuda, apareció asesinada en su casa, y la principal sospechosa del caso fue una criada que llevaba poco tiempo trabajando en la casa, y conforme se fueron haciendo las investigaciones, apareció también implicado un hijo de esa señora que estaba en la cárcel, pero que entraba y salía de la misma como Pedro por su casa, gracias a la connivencia del director de la prisión, y poco a poco se fue armando una gran revolución, una gran pelotera en torno a las causas y los motivos que podrían haber llevado a aquel crimen. El caso es que, a par de aquello, en los periódicos se empezó a escribir sobre testigos, pseudotestigos, investigaciones, pseudoinvestigaciones, muchas veces inventadas o sin ningún viso de realidad. Y la verdad es que aquello pues, a la gente le gustaba, porque todos los días, en los talleres de donde se publicaban los periódicos, había mucha gente esperando que salieran las últimas ediciones para conocer las novedades del famoso crimen de la calle de Fuencarral. Y esto era realmente curioso, porque en aquella España, que había casi un 70% de analfabetismo, en la década de los 80 del siglo XIX, pues mucha gente se empezó a ver los periódicos para enterarse de los sucesos, de lo que ocurría. Sí. En cierto modo, en ese momento, los periódicos estaban reclamando para sí algo que estaba muy implicado en la tradición española, que eran aquellos ciegos, aquellos caminantes, aquellos cómicos que iban de pueblo en pueblo con sus cartelones, con sus aleluyas, montando y dando razones de los crímenes y los sucesos más truculentos que iban encontrando, ¿no? Es cierto que esa moda también llegó a Toledo, y llegó a Toledo en un momento especial, en un momento, en finales del siglo XIX, en que la prensa toledana comenzó a vivir lo que era su edad dorada. Entre 1900 y 1936 hay censados en nuestra provincia o catalogados más de 130 cabeceras de periódicos diferentes. Las había de todo tipo, de toda ideología, algunas de ellas efímeras, otras duraban poco tiempo, unas de larga duración, de sentimientos, de ideologías distintas. Había periódicos católicos, había periódicos republicanos, había periódicos carlistas, había incluso un seminario taurino que Rafa del Cerro, que está por ahí parece revolviéndose, junto a Mariano García Rupérez, están empezando a recopilar sus ejemplares, y posiblemente dentro de poco veremos en la web del Archivo Municipal un curioso semanario taurino editado en nuestra ciudad con el nombre de Timbales, en la década de los años 20. Cuando yo inicié esta serie, aparte de recopilar los sucesos, también quería rendir un homenaje a nuestros compañeros periodistas, porque es cierto que en muchas ocasiones hubieron de desplegar imaginación y fantasía para convertir en sucesos lo que a veces era nada más que un simple sucedido, y sobre todo teniendo en cuenta que las planas de aquellos periódicos tenían unas planas gigantescas, una letra muy muy pequeñita, no había fotografías, había que escribir muchas cuartillas para poder sacarlas cada día de la imprenta, ¿no? En cierto modo, estos compañeros nuestros, estos antecesores, son los protagonistas de este libro. Yo en realidad he ido recogiendo sus crónicas, sus textos, he ido engarzándolos, he ido aderezándolos, contextualizándolos, y con ellos, con esas 55 pequeñas crónicas que forman este libro, he conformado esta gran crónica negra de la ciudad de Toledo. Y dicho esto, ¿qué es lo que vamos a encontrar o qué se puede encontrar en las páginas de este libro? Estas páginas, como os han dicho antes quienes me han pedido la palabra, son también una forma distinta de acercarse a la historia de la ciudad de Toledo. Es una manera de mirar el pasado de nuestra ciudad que apenas, desde un punto de vista, que se ha prodigado poco. El libro comienza con una primera crónica que es el ajusticiamiento de un capellán de la Catedral Primada en la plaza de Zocodover en 1822. Era un capellán que tenía por sus veleidades absolutistas durante el trienio liberal y ser anticonstitucional, estaba en contra de la Constitución de 1812, fue ajusticiado en la plaza de Zocodover, fue posteriormente enterrado en el Paseo del Carmen, en el Pradito de la Caridad. Sabéis que allí enterraban a los ajusticiados, los llevaban en el Prado del Carmen, y allí todavía todos los años el martes santo la cofradía de la Santa Caridad baja hasta allí para tener un recuerdo hacia ellos.
Pues este capellán, una vez que entraron en España los 100.000 hijos de San Luis, se quedó abolido, quedó suspenso en la Constitución de 1812, fue sumado y fue paseado con todos los honores, sus restos, por toda la ciudad acompañado de bandas militares, para terminar enterrado en la capilla de San Ildefonso, en la catedral, donde seguramente sus restos deben seguir todavía aquí en alguna de las tumbas que hay. También vamos a conocer los pormenores del secuestro de un industrial textil de Toledo, el tejedor Ildefonso Molero, que tenía sus telares en la calle del Ave María, y de los mismos salían ropas y ornatos para iglesias y conventos de todo el mundo, y de iglesias principales de Jerusalén, de Constantinopla y de Roma. Pues en 1861 una banda de bandoleros, bandidos, le secuestró un día mientras bajaba de su cigarral. Esta es una recreación del momento del secuestro hecha en la prensa de la época, y lo mantuvieron retenido en Ajofrín. De la mano de este secuestro vamos a encontrar también a Eugenio Pantoja Cacheta, que fue un bandido de Vargas, que estuvo implicado en este suceso. Tuvo una vida azarosa, atravesando por cárceles, persecuciones, estar huido, y tras muchos años fuera de Vargas, regresó un día a Olías a despedirse de su mujer, enfermo ya, y fue detenido. Esto fue una ilustración también de la prensa de la época, en la que vemos que se está despidiendo de su mujer. En la puerta se ve a las fuerzas, que son los que le van a detener, y a los pocos días de detenerle murió en la cárcel de Toledo. Es curioso porque este personaje fue protagonista de un novelón, un folletón de estos que se hacían por entregas en la prensa decimonómica. En la revista del siglo XIX se publicó un largo folletón sobre la historia de Cacheta. Nos vamos a acercar al Paseo del Tránsito en 1882, donde fue la última ejecución pública que hubo en Toledo antes de la Guerra Civil. Fueron ejecutados 3 bandoleros de la famosa banda de los Juanillones y los Purgaciones, que durante décadas habían tenido aterrorizados a la gente de los montes de Toledo. Pues allí en 1882 fueron ejecutados, fueron fusilados, y fue la última ejecución pública, como digo, que hubo en la ciudad de Toledo. Uno de los capítulos que me pidió Paco estaba relacionado con las guerras carlistas, y así di con Antonio Merendón. Antonio Merendón era un militar nacido en Dos Barrios, que había prestado servicio en Cuba, y cuando regresó aquí a España se enroló en una partida carlista que estuvo actuando en la zona de limítrofe entre la provincia de Toledo y la provincia de Ciudad Real, con algunas incursiones también a la zona sur de Ciudad Real. Y a Antonio Merendón lo podemos calificar como un adelantado de los medios de comunicación, porque él, cuando terminaba sus enfrentamientos con las tropas realistas, cogía papel y pluma y escribía unas extensas crónicas que enviaba a los periódicos de la época, los periódicos carlistas de Madrid, y gracias a eso podemos conocer y reconstruir su historia. Así se labró una fama del bandido guerrillero bueno, que era condescendiente con sus enemigos, que era implacable con aquellos de su partida que cometían alguna tropelía, y que procuraba siempre hacer el bien en las ciudades y los pueblos donde actuaba. De tal forma se ganó esa fama que, una vez muerto en una de estas batallas, su nombre aparece en algunos romances y algunas coplas populares de aquella zona de los montes de Toledo. Una de las cosas que me llamó la atención al hacer este libro fue ver cómo evolucionó la mentalidad y la posición social de los toledanos ante la pena de muerte. Antes hablaba de la pena de la ejecución de los Juanillones en el Paseo del Tránsito, que según las crónicas asistieron 12.000 personas. Hay que pensar que en aquel momento la ciudad de Toledo tenía unos 20.000 habitantes. Imaginar 12.000 personas, son muchas personas, en caso de ser cierta esta cifra, que a todas luces aparece evidentemente hinchados. Bueno, pues es curioso cómo en estos años, poco a poco, va cambiando la mentalidad, y a partir de entonces, cada vez que había alguna ejecución o alguna pena de muerte pendiente de materializarse en la ciudad, la gente se movilizaba, la ciudad se movilizaba, el ayuntamiento se movilizaba, las autoridades se movilizaban pidiendo que fuera indultado y que esa pena no se ejecutase. Y no porque se cuestionase o no la gravedad del delito, sino por pensar que el nombre de la ciudad de Toledo no podía mancharse con una ejecución pública. En ese contexto vamos a ver algunas peticiones de amnistía o de indulto para ellos. Este es un bando del alcalde de Toledo San Román convocando a una de esas manifestaciones para intentar salvar a un señor, a un preso que pasaba aquí sus últimos días y no había un indulto para salvarle la vida.
Si antes vimos la última ejecución en el Paseo del Tránsito, también nos acercamos a la última ejecución pública en la provincia de Toledo, que fue en Navahermosa. Se ejecutó a 2 hermanos, los marines, que fueron ejecutados por haber asesinado a varias ancianas a quienes habían robado. Esta es una portada del periódico El Día de Toledo, que dedicó un número monográfico especial a la ejecución y que estaba dirigido por Federico Lafuente. Federico Lafuente era un abogado y periodista toledano, dirigió varios periódicos, que fue muy prolífico y, entre otras cosas, fue el padre de Marcial Lafuente Estefanía, porque Marcial Lafuente Estefanía es toledano. El escritor ha sido el toledano que más libros ha vendido, nos saca a todos infinidad, por oleada nos machaca a todos Marcial Lafuente Estefanía, y es un personaje a recuperar por esta ciudad, un personaje que está perdido y olvidado. Bueno, pues Federico Lafuente, en su periódico El Día de Toledo, le hizo una entrevista al verdugo que iba a ejecutar a los marines. Y Rebazo Codover le preguntó qué tal, y el verdugo le dijo con toda su cachaza que él se presentaba ante las víctimas con finura y procurando animarles. La ejecución de los marines fue la última pública en la provincia de Toledo, y prácticamente porque a finales del siglo XIX Antonio Maura, siendo ministro de Gracia y Justicia, ordenó que para evitar que las ejecuciones se convirtieran en espectáculos públicos se hicieran en el interior de las prisiones, en el patio interior de las prisiones. Como prácticamente de las prisiones de la provincia la única que tenía un espacio más o menos decente, entre comillas, para poder tener era la de Toledo, pues cuando había un condenado a muerte lo traía a Toledo, pero luego afortunadamente, como antes decía, no se ejecutó ninguna más. En mis investigaciones me topé también con un teniente de la Guardia Civil, José Leardi, a quien podríamos calificar como nuestro particular Sherlock Holmes, porque durante los años que estuvo aquí en Toledo no hubo secuestro, no hubo robo, no hubo delito que se le resistiese resolver. Hay también en estas páginas crónicas sobre duelos y lances acaecidos en nuestra ciudad y en la provincia, especialmente entre profesionales del periodismo o profesionales liberales. En Toledo estuvo también Blasco Ibáñez, en las vísperas de Blasco Ibáñez era un reconocido duelista, y en las vísperas de uno de sus duelos más famosos en Madrid, que la policía estaba pendiente de él para evitar que se batieran, porque los duelos estaban prohibidos, vino sustancialmente a Toledo, y una noche con un compañero salió en coche hacia Madrid para participar en este duelo. Dentro de ese ámbito de los duelos y las pendencias personales, vamos a encontrarnos también con Luis Buñuel, a puñetazos con los cadetes de la Academia, porque en una de sus noches de juerga aquí en Toledo, con la Orden de Toledo, pues algún cadete le dijo algún requiebro subido de tono a María Teresa León, y entonces Buñuel, que en su juventud había sido practicado el boxeo, se dio a puñetazos con ellos por las carnes de Toledo y tuvieron que salir corriendo por piernas, porque los cadetes hicieron gente y les persiguieron por varias callejuelas. En una ciudad como Toledo no pueden faltar referencias al mundo eclesiástico. Así me detengo en una estafa que sufrió el todopoderoso cardenal Sancha en los primeros años del siglo XX por Emilio San Pedro, que por entonces era poco conocido, pero luego después se convirtió en uno de los estafadores más conocidos y más famosos de España. Pues en los primeros años del siglo XX, haciéndose pasar por un falso príncipe inglés que había venido aquí a España para asistir a la boda del rey Alfonso XIII con la reina María Victoria Eugenia, fue recorriendo media España de unos sablazos. Y una de esas tardes llegó a Toledo, se entrevistó con el cardenal, estuvo almorzando con el cardenal Sancha en el Palacio Arzobispal, y a los postres le dijo que tenía una emergencia, que necesitaba cambiar libras esterlinas, pero que no encontraba dónde hacerlo aquí en Toledo. Entonces el cardenal generosamente se brindó a adelantar una cantidad de dinero, que el falso príncipe dijo que le devolvería, y que una vez que el falso príncipe salió por la puerta del Palacio Arzobispal ya no supo nada del dinero que el cardenal le había adelantado. También es curioso un enfrentamiento entre dos beneficiados de la catedral que dirimieron sus diferencias a puñetazo limpio en un comercio de la calle Ancha, del Bazar de Aramendi, y con tan mala fortuna que uno de ellos falleció. El motivo parece ser que tenían discrepancias por algún tipo de juegos de naipes y de cartas, y también por la propia relación interna entre el clero. Esta es una recreación que de esa agresión se hizo en uno de los periódicos de Madrid, Las Ocurrencias, que era un periódico, un semanario que estaba especializado en delitos, en sucesos, y que publicaba bastantes crónicas de los sucesos de Toledo, y que a mí me ha servido mucho apoyo en mi trabajo.
llamativo en este mismo universo eclesial es una redada que las autoridades policiales y judiciales hicieron contra los canudos de la catedral. Fue a raíz de uno de estos robos que antes hablaba, de los collas de la corona de la Virgen del Sagrario. Fueron las autoridades a los canónigos, los fueron deteniendo, incluso algunos los sacaron de la cama enfermo en ropa de dormir y los llevaron hasta la prisión provincial donde fueron interrogados. Entonces, como antes refería, este capítulo tiene, aparte de los robos, tiene referencia a la relación literaria que tanto Bécquer con Majorca de Oro, como Emilia Pardo Bazán, que hizo una crónica de algunos de estos robos, como las Ibáñez en la catedral, hacen referencia a estos robos habidos en nuestra primada. Esta es la prisión provincial, estaba entonces en el antiguo convento de Girito, donde están las cortes regionales. Esa fue la prisión provincial desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente un poco después de la Guerra Civil. Nos vamos a encontrar también con un teniente de ingenieros ahogado en el río Tajo. El teniente Larrea estudiaba en Guadalajara, en la Escuela de Ingenieros, y una Semana Santa con varios compañeros aprovechan para hacer una travesía del Tajo, bajar desde el base de Bolarque hasta Talavera, y al llegar justo al puente de San Martín, al azul de la presa de Santa Ana, naufragaron y el cadáver del teniente Larrea quedó perdido varios días, no apareció hasta los pocos días después. Y hay bastantes fotos del rescate intentando localizarlo. Aquí vemos una masa de estos gente que está aquí esperando, gente asomada aquí en el puente, un par de barcazas. Una de estas barcazas es la dragamina de la fábrica de armas, que ahora se puede ver perfectamente, se ha despejado un poco las orillas y se puede ver perfectamente por aquí en la universidad, sigue ahí la dragamina, sigue ahí todavía atracada. Dentro de esta relación, en estos días en que estaban buscando al teniente Larrea, en la Academia de Infantería hubo otro suceso que afectó a un cadete de la misma. Habían marchado de maniobras a Covisa, y bajando de Covisa, en la curva de Caravantes, uno de los carros, una de las cabezas del carro se espantó, se desbocó, el carro volcó y uno de los cadetes quedó aplastado debajo del carro, el cadete Almansa. Años después se levantó un monumento, que algunos recordaréis que estaba en esa curva, un monumento en Corea del Cata. Para que hagáis una idea, por aquí venimos subiendo desde la Venta del Alma, que esta es la curva, Caravantes está aquí, esta es la curva, y recordaréis que hasta hace 15 años nuevamente había ahí un monolito que recordaba al cadete Almansa fallecido en aquel accidente. Este monolito, en el año 2006, siendo director de la Academia, el general César Muro, pidió al ayuntamiento permiso para retirarlo de ahí, se lo concedió y debe estar en la Academia. Y también, vinculado con militares, nos acercaremos a una catástrofe aérea ocurrida en Sonseca. Un piloto militar, un cadete, un alumno de aviación, hacía un vuelo de instrucción entre Alcalá de Henares y Daimiel. Al sobrevolar Sonseca tuvo averías en el avión, aterrizó donde pudo en un descampado, se arremolinó un montón de gente para ver lo que estaba ocurriendo, le ayudaron a volver a ponerlo en marcha, con tan mala suerte que el avión salió sin control y arregló a la multitud y falleció una chica joven. Nos habíamos quedado en el río Tajo y la muerte del teniente Larrea. Hay también ahogados en el Tajo, como no. Especial me llama la atención en los años 30, durante unos días empezaron a aparecer durante un periodo muy corto de tiempo sucesivas personas ahogadas en el Tajo, de las que fue imposible y muy difícil saber cuál era su identidad. Entre las muchas teorías de lo que podría estar pasando, se pensaba que podían ser ajustes por otros cables estaban haciendo en la zona de Igares, que podían estar relacionados con las actuaciones de alguna banda de apaches. Los apaches eran unos bandidos que en los años 20 se pusieron muy de moda en París. Era gente que vestía muy elegantemente, con sus gorritas, con sus pantalones estrechos, con su pañuelo de seda al cuello, con sus pantalones, sus zapatos brillantes. Eran, para haceros una idea, como los Peaky Blinders, una cosa parecida a los Peaky Blinders, pero entonces también llegaron a España y, bueno, tanto llegaron que se popularizaron el famoso cuplé aquel de si vas a París, papá, cuidado con los apaches, ¿no? Por los apaches se sospechó que aquellos muertos que aparecían en aquella zona de Igares podían estar vinculados con las acciones de algunas de las bandas de apaches que había en las cercanías próximas a Madrid. Y en el río apareció el cadáver, que es uno de los sucesos que a mí más me conmovió, de un golfillo. Quiterio Yaudí es un golfillo que aparece mucho en los periódicos, con pequeñas raterías, con pequeños hurtos,
y un día desapareció de su casa y al poco tiempo apareció ahogado en la zona de la presa de Romaila con una piedra atada a los pies. Le había matado un guarda de una finca, y este guarda, cuando se reconstruyó el suceso, cuando regresó a Toledo, al atravesar el puente de San Martín entre el Paseo del Tránsito, tuvo que escoltarlo a la Guardia Civil porque la población toledana quiso lincharlo, ¿no? Se ha hablado mucho siempre en Toledo de que los toledanos somos gente conformista y poco dados a las protestas. Sin embargo, en estas páginas pues hay referencias a motines populares, algunos de ellos que poco más o menos incendian casi media ciudad y querían incluso incendiar el Teatro de Rojas, los saltados, por protestar contra los impuestos, por protestar contra las subidas del pan, o incluso en algunos pueblos de la provincia por protestar porque se prohibían las capeas de los toros, como en Vargas también hubo un muerto en alguna revuelta popular por suprimir una capea. Dentro de ese ámbito vamos a encontrar también sucesos con connotaciones políticas, como un tiroteo que sufrió el alcalde Justo Villarreal en la cercanía de su casa, en la plaza de las Tendillas, un enfrentamiento a tiros entre huelguistas y guardias de asalto, tanto en el Paseo del Meradero como en la zona del Paseo de la Vega, y que causaron la muerte de algunos agentes de la Guardia de Asalto, siendo los primeros guardias de asalto que morían en acto de servicio en aquella fuerza de seguridad que fue creada durante la Segunda República. Y nos llamará también la atención el peregrinar, entre comillas, de una cuerda de presos, de unos sindicalistas de las minas de Río Tinto, que tras perder una huelga los trajeron andando desde Río Tinto hasta Toledo, que llegaron prácticamente medio muertos algunos de ellos. ¿Recuerdan esta famosa escena de Harold Lloyd de la película El hombre mosca? Pues también en Toledo tuvimos hombres mosca, y en esta crónica se relatan las hazañas y las aventuras de algunos escalatorres, les llamaban también en España, que intentaron escalar algunos edificios y alguno de ellos sufrió algún percance serio. Como antes comentaba Paco, esta retahíla de 55 sucesos termina en 1934 con el crimen de Moraleda. Este fue un suceso que conmocionó mucho a la ciudad y que tuvo consecuencias bastante trágicas en los años siguientes. Los hermanos Moraleda provenían de Consuegra y a finales de los años 20 abrieron en Toledo el bar Toledo y el bar Oriental, que estaba donde está ahora el nuevo almacén. En el año 34, en el transcurso de una huelga sindical, de una huelga que había convocado el sindicato de camareros porque habían contratado a un camarero que no estaba afiliado al sindicato, una noche de agosto, pasada prácticamente terminada la feria de agosto, Félix y su hermano cerraron el bar y marcharon hacia su casa en la Cuesta de las Armas, cuando fueron tiroteados desde la acera de enfrente, más o menos donde estaba hace poco ha estado Caja Madrid, desde ahí fueron tiroteados. Se acusó de ello a 3 afiliados al sindicato de camareros, nunca hubo pruebas concluyentes sobre ellos, hubo diferentes versiones, hubo diferentes interpretaciones de lo que ocurrido. El caso es que esos tres camareros fueron condenados a prisión, luego después salieron en el año 36, después de las elecciones del 36, y en los primeros días de la guerra civil y en las cosas posteriores, muchas de las personas, algunas de las personas que estén implicadas en este caso, bien como testigos en el juicio, bien como personas próximas, familiares, fueron muertas, asesinadas por uno u otro bando. Fue realmente un crimen terrible que marcó la vida política de aquellos últimos años de la República y marcó, todavía vienen descendientes de ellos, todavía sigue marcando esa relación. Y bien, el lema de esta edición de Mazapaluar es el espacio de la mujer en la novela negra. Cabe ahora preguntarse cuál es el espacio de la mujer en este libro. Pues, desgraciadamente, y como podéis imaginaros, es el papel de víctima. Víctima, como esta mujer que vemos aquí, esta joven de Burguillos, que su novio, que era el sacristán del pueblo, una noche le pegó 2 tiros y la mató. Ella estaba embarazada de 8 meses. Hay víctimas de violencia machista, muchas. Hay víctimas de mujeres que por ser encubridoras o cómplices también fueron condenadas. Hay víctimas de mujeres que, llevadas por la mala vida, por la pobreza, por las circunstancias en las que fueron, terminaron mal. Hay víctimas de madres y de hijas
que vieron cómo sus padres o esposos terminaron en la cárcel y que ellas tuvieron que sufrir el avatar de la vergüenza o la miseria. Ayer, en la ponencia que se presentó ayer, quienes estuvisteis aquí lo recordaréis, se hablaba de la participación de una madre y una hija en el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Pues en este libro también hay un caso en que una madre y una hija son artífices de un asesinato. Para mí es el asesinato más cruel de los que se relatan en este libro. Ocurrió en la casilla del Pozuelo, una casilla ferroviaria cerca de la estación de Los Llévenes. Allí convivían dos familias medio emparentadas entre sí, con ciertos vínculos sentimentales, amorosos, una especie de convivencia extraña en un círculo muy, muy cerrado e inhóspito, y un día una madre y una hija mataron de buena mañana a la otra mujer, la apuñalaron, la remataron con un hacha, y cuando terminaron con ello, la pusieron sobre las vías del tren para que el tren la descuartizase. Afortunadamente, el maquinista se dio cuenta de que había un bulto en la vía, paró el tren, pudo rescatar aquel cuerpo ya cadáver, y estas dos mujeres fueron condenadas a muerte y fueron unas de las que antes hablamos, fueron indultadas por el rey Alfonso XIII en un Viernes Santo. Y también hay algunas mujeres guerreras, como unas que se plantearon en una de estas huelgas y uno de estos motines que antes comentábamos, en la Puerta Nueva, que se enfrentaron contra un piquete de la Guardia Civil por defender sus derechos. Como ya he comentado, uno de mis objetivos al hacer este libro era rendir homenaje a nuestros compañeros periodistas de entonces. A mí me gustaría que ellos también tengan protagonismo en este acto y podamos oírles, o al menos escuchar lo que escribieron. Por ello, a modo de epílogo, aparte de incluir algunos datos y algunas fotografías sobre quiénes eran estos periodistas, yo creo que la mejor manera de poder entrar en la recta final de este libro es hacernos eco de lo que escribieron. Nos vamos a situar en octubre de 1913, muy cerca de donde estamos ahora nosotros, entre el barrio de San Miguel y el barrio de San Justo, donde por aquellos años abrían sus puertas las lancerías y lupanarios de esta ciudad. Es curioso, antes Paco lo anunciaba, en la prensa de la época como hay constantes referencias a esos lugares, donde estaban, quiénes eran sus dueños, lo que se hacía. Era una normalización total de aquellas situaciones. Hasta tal extremo, antes lo apuntaba Paco, que Francisco Navarro Ledesma, el escritor Navarro Ledesma, cuando vino aquí a Toledo, estuvo un tiempo trabajando aquí como archivero, al poco tiempo escribió a su amigo Ángel Ganivet, su escritor, y le decía que acompañado de expertos y celones se proponía visitar todos los lupanares de esta ciudad, y abro comillas, desde los frecuentados por el cabildo y personas finas hasta los del uso de la sultanesca desenfrenada. Él decía que para conocer la verdadera filosofía social de una población había que visitar estos locales. Bien, pues como digo, en una de estas lugares, un personaje muy popular de Toledo de aquellos años, que era Juanito el Ciego, un invidente que se dedicaba a vender periódicos y malvivía tocando la guitarra, pidiendo limosna, fue a uno de estos locales a tocar la guitarra, a ver si alguien le contrataba y se ganaba unas perras. Con tan mala suerte que dio un mal paso, cayó rodando por un rodadero y se deslocó y murió. Entonces, la crónica que voy a leerles es la que al día siguiente se publicó en el Eco Toledano de su entierro y que lleva por título "Y seguían al muerto". Únicamente fueron 3 personas al entierro, aunque el texto lo veréis, pero lo digo por si acaso no estáis. Como 3 cipreses de Camposanto, mudos y sombríos, como 3 fantasmas llenos de misterio, insensibles a cuanto les rodea, guiados por sus pensamientos, ya que las pupilas blanquecinas de sus ojos muertos no reciben la luz de los objetos. Como 3 huérfanos sin amparo y sin fortuna, tras el cadáver de su hermano mayor, así seguían paso a paso, muy tristes, unidos de la mano, en mutuo e instintivo consorcio, 3 ciegos al miserable carro fúnebre que conducía a los destrozados restos de un compañero víctima de su infortunio, del popular y desdichado Juanito, que la otra noche rodó, falto de luz, a las profundidades de un abismo. Oh, terrible impresión de este hijo olvidado de la madre, entró el lector. Fue el mundo para él una noche eterna, llena de oscuras tenebrosidades,
Jamás un rayo de sol alegró su vida, iluminando sus ojos, y al final de su camino, recorrido con la mano extendida provisoriamente, la parca, cruel y despiadada, cortó alevosa al hilo sutil de su existencia. Por eso, en su entierro no va nadie. Van solo 3 compañeros de desgracia, como él, ciegos, como él, desdichados, y van solo los 3, silenciosos, sombríos, unidos de la mano, porque ellos solos son capaces de sentir esa emoción grande, porque quizá allá adentro, más allá del fondo blanquecino de sus sensibles pupilas, vean con los ojos del alma, como únicamente ellos pueden ver, la vida real, libre de deslumbrantes colores, materiales y perfecciones y ficticias bellezas que seducen y engañan. A Paco Carvajal le ha dedicado el colofón de este libro, ilustrándolo con nuestro cuadro de Sorolla. Y indicar que gracias a Rafa del Cerro encontró una anotación en el Archivo Histórico Provincial, en una documentación del gobernador civil de entonces, Antonio Conrado Contesi, en un recorte en la que daba cuenta de las peripecias de Juanito cuando era periódico, siempre estaba dando jaleo, y una nota manuscrita que decía: Juanito el ciego es incorregible. Sin movernos de este ámbito marginal, regresamos otra vez al mismo escenario y nos situamos ahora en enero de 1915, en que la policía estaba buscando a un curandero como presunto asesino de un matrimonio de ancianos en Menasalvas, que él había convivido con ellos porque supuestamente estaba ayudando a la mujer a curarse de un cáncer, y un día los vecinos encontraron al matrimonio muerto y al curandero desaparecido. Se sabía que había estado en Toledo porque había hecho compras en algunos establecimientos de la localidad, y entonces, bueno, pues la policía estaba buscándolo por las pensiones, por las casas de huéspedes, incluso un domingo por la gente que había asistido al Teatro de Rozas, y también por los lupanares de la ciudad. Y siguiendo la pista y el resto de la policía, hubo un periodista que firmaba sus crónicas con el seudónimo de On, pero que desgraciadamente no hemos podido todavía saber quién es. Es una lástima porque escribía deliciosamente y contaba unas crónicas muy descriptivas, y realmente en el libro de varias de ellas os van a gustar mucho. Él nos describe así cómo era el ambiente de uno de estos lugares, la Taberna del Chorrillo, que abría sus puertas en el número 7 de la calle de la Candelaria. Al entrar, lo primero que encuentra el visitante en el portal son unas cuantas banastas con verduras. Las paredes están por completo ennegrecidas. Al frente existe una puerta que conduce a una habitación lóbrega, donde vi a un hombre desparramado que templaba una vieja y mugrienta guitarra. A su lado estaba la Perico, ramera, cuyo rostro era un almacén de albayalde. El albayalde son unos polvos blancos. Ambos me saludaron cortésmente, ofreciéndome un pestiño, especialidad de la casa donde los fabrica su impertérrito dueño, León. En el portal, a la derecha, hay una puerta que conduce al comedor. Penetré, hallándome ante la presencia de una concurrida y distinguidísima clientela. Ahí estaban la Manusa, la Mística, la Fosforera, la Metralla, acompañadas del Cosaco, el Judas y Juanito el Tonto. Cuando dije a la señora Anacleta, la dueña de la casa, que necesitaba hablar con ella, todos los presentes desalojaron el local dejándonos solos. Me calé los lentes y, después de pedir permiso para examinar la habitación, por lo demás típica, me quedé contemplando un bonito cuadro de San Luis Gonzaga, pintado al óleo, al que daban guardia un retrato de Belmonte y la estampa de la República. Esto es más o menos lo que estaba en aquella escena. Tarjetas postales adornaban las paredes, y sobre una mesa había frascos de vino y vasos para el copeo. En el suelo, un cajón grandísimo con pestiños, pastafloras y rosquillas bañadas. En la pared, pendiente de un clavo, un papel de barba en que se leía: debe la chocha 1 peseta, el Juan 15 céntimos, Chivato 30 céntimos, el señor Andrés, esto debe ser distinto, usted era señor, 55 céntimos, y así sucesivamente. Todo ello escrito con una letra infernal y con una ortografía detestable. La tercera y última de las pequeñas lecturas
con la que voy a cerrar esta intervención, nos lleva a la parroquia de San Nicolás y nos sitúa ante un suceso que yo todavía no sé si calificar si como cómico o como trágico. Yo lo voy a leer y luego ustedes lo deciden. En la parroquia de San Nicolás se celebró la novena acostumbrada a la Virgen de los Dolores. Para ayuda al culto se estableció la conseguida rifita y entre los objetos rifados hubo un canario flauta con su correspondiente jaula. Efectuado el sorteo y transcurrido el tiempo estipulado, no se presentó la agraciada a recoger el pájaro, por lo cual quedó depositado el volátil en casa del cura párroco, por considerarle persona de más solvencia moral y material, hasta que la cofradía acordase lo más pertinente al caso. Reunidos los cofrades, decidieron adjudicar el canario a uno de ellos, previo pago de 45 pesetas. Pero al ir a reclamárselo al cura, este se negó a entregarlo, aduciendo su mayor derecho para quedarse con el animalito, que, confiado y contento, alegraba la casa parroquial con sus armoniosos gorjeos. Se le hizo saber al reverendo padre que había quien pagaba 45 pesetas, pero se le concedió la preferencia de adquisición en el mismo precio que se le había señalado al cofrade. Entonces renunció a los rítmicos cánticos de la infeliz avecilla, pero exigió que se le abonara el importe de la manutención durante los días que lo tuvo depositado. Los cofrades transigieron y abonaron el importe del recibo, que ascendía a 25 pesetas. Abonado el precio de tan espléndido hospedaje, se presentaron los cofrades en casa del cura a recoger el pájaro, pero se encontraron con el pájaro estrangulado dentro de la jaula y está completamente aplastado. Llegado a este punto, concluyo recordando una frase de Esquilo con la que se abre este libro y que dice que ni aun permaneciendo sentado junto al fuego de su hogar puede el hombre escapar a la sentencia de su destino. Y yo, pues bueno, deseando que permanezcamos como permanezcamos cada uno de nosotros en nuestra vida, bien en el fuego de hogar, donde sea, el destino sea para todos nosotros mucho más venturoso y apacible de quienes aparecen en estas páginas. Muchas gracias.